Lógicamente es un tema que es de cierta dificultad tratar de que asuman las entidades financieras la pérdida o la quita de un 50% de la deuda. Yo la experiencia que he sacado en estos temas, que también se lo mencionaré más adelante, es que cuando yo he hecho o he trabajado en un contrato de consultoría para una concesión administrativa de un órgano de contratación, lo que le he dicho, transmítale o infórmele a una entidad concesionaria a ver si con ese expediente de contratación daría financiación. Esto lo hicimos con el Gobierno de Aragón, con las depuradoras de aguas residuales, y le dijimos al Gobierno de Aragón que, mire usted, el expediente de contratación de la concesión administrativa, el anteproyecto, el estudio de viabilidad, el anteproyecto de construcción y explotación y el pliego de cláusulas administrativas, documentos de la concesión administrativa, se le pasara a una caja, a dos cajas dijimos, para ver si ellos, con ese expediente, lógicamente sacado a licitación, podrían evidentemente participar en la financiación. Dieron su aprobación y evidentemente se sacó la licitación y entonces los distintos concesionarios tuvieron financiación para poder realizar el tema. Eso unido a una cosa novedosa que introdujimos allí, que no lo he visto en ningún sitio, que es que lo introdujimos y dijimos, mire usted, vamos a dar una cierta puntuación en las cláusulas de adjudicación al que presente por una entidad financiera el certificado de garantía de la inversión. De tal manera que lo que nos importaba a nosotros, a través del Gobierno de Aragón, que la obra se terminara, porque muchas concesiones administrativas se quedan paralizadas completamente por falta muchas veces de financiación en mitad de la concesión. Y eso produce, evidentemente, un perjuicio económico al órgano de contratación, porque evidentemente la obra no está andando, hay que hacer una resolución de contrato y por lo tanto paraliza cualquier circunstancia de cualquier obra que lógicamente se pueda llevar a cabo. Se lo habrán explicado ustedes aquí también, estoy hablando de términos generales, que con la nueva directiva pudiéramos decir, de concesiones de obra pública, de nuestra legislación, va a desaparecer el contrato de gestión de servicio público. Y se va a crear el contrato de gestión de servicios, que es lo que Europa, pues evidentemente, está muy preocupada. Es curioso, y lo sabrán algunos de ustedes, que Europa se preocupa de la preparación y adjudicación del contrato, pero no puede entrar en lo que es la ejecución del contrato. Y entonces la ejecución del contrato, lo que es la Comisión, le deja al país, pudiéramos decir, miembro de la Unión, que legisle sobre ese particular. Lo pasa en el contrato de obra y pasa en el contrato concesional de obra pública. Y entonces, si ustedes se fijan y leen el título de la directiva de la concesión de obra pública, verán ustedes como dice directiva sobre la adjudicación, pero no dice nada sobre la ejecución y no dice nada sobre la extinción del contrato. De la extinción del contrato, que tiene también su complejidad, y verán cómo a lo largo de nuestra exposición trataremos por la extinción normal o la extinción anormal, de tal manera que tiene una dificultad añadida importante la extinción del contrato, la normal y la anormal, que tiene la devolución del patrimonio de destino. Quiero contarles a ustedes un tema muy importante, que son las fórmulas de revisión de tarifas de las concesiones administrativas, porque creo que eso tiene una importancia fundamental. Imagínense ustedes, si tiene importancia fundamental el tema de la revisión de tarifas, que el que adopte usted el IPC, la revisión del IPC o el 85% del IPC, o ligue o vincule usted la revisión a los costes de explotación de un concesionario, evidentemente puede ser que coja usted al concesionario, lo tenga bien abrochado o que lógicamente le deje usted una libertad tremenda de unas ganancias brutales. Y verán ustedes cómo hemos ido evolucionando en la sociedad con las fórmulas de revisión de tarifas, para mí lo más crucial que tiene una concesión administrativa. Sin embargo, nuestra normativa y nuestra legislación y nuestro reglamento no dice absolutamente para nada. Y la gente, como cuando no sabe de revisión de tarifas, emplea el IPC, pero que sepan que el IPC contiene el 33% de agricultura, el 10% de ocio, el 10% de médicos o de medicina, y eso no tiene nada que ver con los costes de explotación de un concesionario. Luego, entonces, no hay cosa más nefasta que, evidentemente, poner en una concesión administrativa la revisión del IPC y quedarnos exclusivamente ahí. ¿Por qué? Porque si la demanda se multiplica por 2, evidentemente seguimos revisando con el IPC, pero los costes de explotación, al no seguir la ley de la demanda, la brecha de beneficios
aumenta brutalmente. O sea, lo pueden entender de tal manera que cuando usted licita y da una oferta a un concesionario, pues automáticamente tiene una brecha de beneficios, que es la diferencia entre lo que obtiene de recaudación y lo que le cuesta los costes de explotación más la amortización correspondiente. ¿Qué pasa? Que si usted pone una revisión y no tiene en cuenta precisamente el aumento de la demanda, o sea, no disminuye usted la revisión en concepto del aumento de la demanda, automáticamente la brecha de beneficios se multiplica por 2, por 3 y evidentemente las ganancias son brutales. Por eso las nuevas fórmulas que estamos empleando y que ya se están empleando y que en fin empezamos a trabajarlas en el Ministerio de Economía, que es precisamente que las tarifas o las fórmulas de los contratos concesionales se revisen lógicamente de acuerdo con la disminución de la demanda, o sea, teniendo en cuenta el aumento de la demanda, que quiere decir que a mayor demanda, menor revisión de precios, no conservar la revisión de tarifas de forma constante. Y por lo tanto es un tema de cierta dificultad montar esas fórmulas correspondientes. Y otra de las cosas que en este momento estamos empleando, los contratos consultoría, que no les suele gustar mucho a los concesionarios, es que las propias fórmulas las oferte el concesionario. De tal manera que esas fórmulas, al ofertarlas el concesionario, pues evidentemente no pueda protestar si le han quedado desactualizadas o no le han quedado desactualizadas. Le damos unas directrices generales y le decimos, mire usted, la fórmula tiene que ser con estos coeficientes, deme usted los coeficientes. Pero lógicamente pueden entender ustedes que la pregunta del millón siguiente, ¿cómo se puntúa eso? ¿Cómo se hace la puntuación a la hora de ofertar la licitación? Porque usted puede puntuar sobre la oferta inicial económica y evidentemente después puede puntuar usted con la revisión. Y si ustedes pueden entender un poquito este tema, que lo entenderán seguramente, es que tiene usted que sumar las dos puntuaciones. Mire usted, muchas veces en un contrato concesional de obra pública, una oferta inicial de tarifas baja y una revisión alta es mejor, a lo mejor, oferta que una oferta inicial alta y una revisión baja, porque se combinan las dos cosas. Pueden ustedes entender que una revisión alta durante 20 años puede producir unos efectos de unas ganancias brutales y si encima tiene suerte del aumento de la demanda, el concesionario puede ganar un dinero francamente fuerte. Y mientras el concesionario gana dinero, todos nos felicitamos las Pascuas, pero el día que no gana dinero nos ponemos, pero evidentemente, con unos llantos tremendos que hay que salir en barca de los despachos, porque es que, y ahí viene después otro tema que yo le llamaba Bin Laden, que es el tema de cuando le dice usted al concesionario, me tienes que restituir el equilibrio económico. Y la pregunta del millón es qué se entiende por equilibrio económico. Yo le llamaba Bin Laden porque todos saben que existe, pero nadie sabía dónde estaba. Porque no hay cosa más difícil de verdad que tratar de ver el concepto jurídico indeterminado que dice la abogacía del Estado, que es el equilibrio económico de la concesión. Y entonces, si usted no sabe cuál es el equilibrio económico de la concesión, no sé cómo lo va a restituir después. Y entonces, normalmente, en nuestros trabajos de consultoría que estamos haciendo, estamos empezando a definir de entrada en el pliego de cláusulas administrativas de la concesión de obra pública qué se entiende por equilibrio económico. Y decir, mire usted, en un contrato, el último que hemos hecho, pues el contrato de un aparcamiento público, por ser de administración local, de una concesión de aparcamiento público en un pueblo determinado, pues se entiende por equilibrio económico el punto bajo el cual se produce la ocupación durante las 24 horas del 70% de las plazas de aparcamiento. Y ese es mi punto de equilibrio económico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el equilibrio económico varía con los tiempos, varía cada año. ¿Por qué? Porque como tengo una tarifa distinta cada año, el 70% de cada año, evidentemente, de la recaudación máxima de todas las plazas de garaje, pues ese es el punto de equilibrio económico a partir del cual consideramos que el umbral de rentabilidad se alcanza en la concesión administrativa y por eso, si lógicamente yo tengo que producir una reestructuración del equilibrio económico, sé de qué origen parto y por lo tanto es cuando yo tengo que poner las cosas en su sitio, en sus maneras, para poder evidentemente restituir ese equilibrio económico. Yo quiero transmitirles, y ya con esto vamos a entrar en lo que es la normativa que tenemos, quiero transmitirles que muchas veces un aumento de tarifas en la concesión administrativa no produce una restitución del equilibrio económico. Lo que hace es empeorar la situación. O sea, que eso se tenga en cuenta cuando ustedes evidentemente se encuentren ante una dificultad y a lo mejor una restitución del equilibrio económico es bajando las tarifas, porque se produce mayor rentabilidad y se alcanza antes el umbral de rentabilidad. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda. La recaudación de una concesión administrativa es evidentemente la unidad de producción multiplicada por la tarifa.
como además también la unidad de producción está un poquito, muchas veces vinculada a la tarifa, pues evidentemente se puede producir el caso concreto de que bajando la tarifa se aumente la demanda de tal manera que esa ecuación se supere y por lo tanto los resultados económicos de la concesión administrativa sean bastante importantes. Una de las fórmulas que también se opera cuando hay que hacer una restitución del equilibrio económico, pues es el aumento de plazos. El aumento de plazos que en los momentos actuales por ley está limitado, que lo vamos a ver, y decir, mire usted, como yo le pido a un concesionario que me haga una obra complementaria o una obra adicional, o en una autopista le pido que me haga un acceso, pues eso me produce un incremento de gasto el que sea. Y entonces, en vez de pagarle, lo que hago es decir, mire usted, al final de la concesión, me tendría usted que devolver la concesión, pero si yo la prolongo unos años, usted percibiría unos beneficios que no tendría derecho a percibirlos. Vamos a capitalizar esos beneficios al final de la concesión, vamos a hacer una tasa de actualización de esos beneficios, tráemelo para acá, y el importe económico que me va a costar la obra lo tengo que poner con la tasa de actualización, y de tal manera que ahí sabría el número de años que yo tengo que prolongar la concesión para que esa modificación de la obra que yo le estoy pidiendo a usted, pues lógicamente se pueda, llamémosle, aumentar. Es un tema de mucha complejidad. Se ha hecho esta política con las autopistas, se ha hecho también con polideportivos, en las concesiones administrativas, pero lógicamente una autopista que a lo mejor termine su plazo, o sea, su extinción en el año 25, imagínese usted calcular ahora mismo, en el 14, en el año 26 los beneficios que va a tener, pues no deja de ser lógicamente un tema de cierta complejidad y sobre todo muy difícil de acertar. La experiencia nos ha demostrado que ese procedimiento de elevar, llamémosle, los plazos concesionales o prolongar los plazos concesionales, de tal manera que las modificaciones concesionales se cubran su gasto a través del aumento de las concesiones, pues nos ha producido unos resultados que normalmente han sido muy favorables para el contratista o concesionario y ha ganado mucho dinero con eso. Está el caso, por ponerle más, quizá lo conocerían ustedes, el caso de la 7, cuando se han tenido que hacer, pudieron decir, enlaces que no estaban previstos inicialmente y que esos enlaces han costado un dinero y eso se ha pagado al concesionario con el aumento de la concesión administrativa, aumento del plazo de la concesión administrativa. Los pronósticos, evidentemente, el concesionario aceptó esos modificados porque eran muy favorables y además con bajo riesgo cuando se estimaban los beneficios correspondientes. La ley de contrato del sector público, la que tenemos recientemente, que ya le digo que en este momento se está haciendo la transposición de la directiva y esperan tenerla para marzo del año que viene. El grupo de trabajo espera tenerla y extraponer la directiva tanto de contratación pública como de concesiones administrativas, las dos directivas que está aprobada recientemente en Bruselas. Entonces, bueno, ahí nuestra ley dice que se derogan la ley 30/2007 al principio y que evidentemente el artículo sobre medidas extraordinarias para reducción del déficit público también se deroga y son disposiciones derogatorias que tiene el tema de la ley de contratos del sector público. Ahí dice en el artículo 5 que los contratos se calificarán con las normas contenidas en la presente sección. Los restantes contratos se calificarán según una norma de derecho privado. Con esto hay una gran problemática, sobre todo cuando muchas veces las corporaciones locales se plantean contratos administrativos y se le dice contrato de concesión. Los contratos son lo que son y no lo que se dice en el propio título del contrato. Por eso, con arreglo a nuestra normativa, los contratos, lo viene a decir el artículo 5, se califican de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección. El artículo 7 es cuando define el contrato concesional de obra pública y cuando dice que la concesión de obra pública es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas prestaciones, se refiere al artículo 6. Y dicen que la contraprestación a favor de aquel consiste en el derecho a explotar la obra, el derecho acompañado de un precio. Aquí viene a decir, mire usted, la administración el concedente le puede pagar al concesionario. Miren, quizás este ejemplo sirva para tener dos o tres, puedo decir, consideraciones. La primera es que si un alcalde, por ejemplo, se plantea el tema de hacer una concesión de obra pública a través de un polideportivo y dice, yo tengo ahí mi polideportivo y tengo el terreno y quiero que algún contratista, pues haga una obra de un polideportivo y yo se lo voy a dar en concesión administrativa. Entonces, con arreglo al plazo que le das del polideportivo, las tarifas que puede poner el polideportivo, pues el alcalde a lo mejor quiere que eso pues tenga 20 o 25 años.
que tenga duración la concesión 20-25 años. Con 20-25 años no se puede poner unas tarifas teóricamente baratas y hay que poner unas tarifas caras. Pero el alcalde sabe que si pone las tarifas que le pide, lo que le pide el mercado, le va a costar el puesto el año que viene, no va a ser alcalde. Eso lo saben perfectamente, lo conocen muy bien además. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues coger y decir, mire usted, yo voy a sacar la concesión administrativa. Y si la tarifa es 100, por cada ciudadano que pase por la puerta, él pagará 50 y yo pagaré otros 50. Es un sistema de tal manera que la concesión administrativa le puede usted, el concedente, pagarle una parte, la administración concedente le puede pagar al concesionario una parte y la otra parte la paga el ciudadano. Por eso le dice a favor de aquel consiste en el derecho a explotar la obra o el derecho acompañado de percibir un precio. Y automáticamente pues se pone eso en funcionamiento. Seguramente al ayuntamiento ese caso le resulte más barato y más sencillo que el construir el propio polideportivo, porque no tiene medios económicos para poder soportar la inversión inicial. Y entonces transmite la concesión administrativa, evidentemente se la transmite a un concesionario, el concesionario hace la inversión correspondiente y todo el tema se arregla. Nosotros hemos trabajado en 2 o 3 ocasiones sobre estos temas y evidentemente están funcionando, pero perfectamente. Otro problema que hay es un problema contable con la corporación local que le pueda computar como deuda la cantidad que asigna a la concesión administrativa correspondiente con ese tema. El contrato se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista y podrá contener ese tema, la adecuación, reforma o modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas. Quiere decir que eso se puede hacer a través de reforma, modernización de la obra, se puede hacer de varias formas. Lo único que ha hecho la ley, y pudieron decir, la 2011, es que no se puede considerar en una concesión administrativa la explotación. Quitó la explotación del medio porque hasta hace bien poco el Ministerio de Fomento sacaba la explotación de las obras que tenía construidas, las sacaba por concesión administrativa para tratar de burlar el contrato de prestación de servicios. Y entonces, como el contrato de prestación de servicios de conservación de una autopista, pues evidentemente cuesta un dinero, y si hay que emplear maquinaria, todavía hay que hacer amortización de la maquinaria, pues los 4 años esos que se daban, pues parece que resultaban cortos y no se podía. Y entonces se inventó la fórmula a través del Ministerio de Fomento que los contratos, lógicamente, de conservación de autovía fueran contratos de explotación de autovía y fuera un contrato concesional, con lo cual nos saltábamos el plazo de duración de los contratos de prestación de servicios. Eso ha dado, jurídicamente, no era admisible y por eso la propia ley ha suprimido lo que es el contrato concesional podrían decir, de explotación. El tema de la regulación armonizada, pues ya lo saben ustedes que cuando el valor estimado del contrato supera el umbral de referencia, que en estos momentos está en 5 millones, esto está produciendo unos vaivenes tremendos porque tan pronto 5.186.000 como 5 millones, ahora me parece que está actualizado a los 5 millones con la aprobación de la directiva sobre concesiones. Entonces el valor estimado de un contrato de obra es su propio presupuesto. El valor estimado de un contrato concesional de obra pública es el valor de lo que hay que pagar al contratista. Y fíjense la complejidad que eso tiene. ¿Por qué? Porque si usted en el programa económico financiero de la concesión, usted supone lo que es todos los años y hace usted la revisión de tarifas todos los años y hace usted una suposición, pues evidentemente tendrá usted que sumar todas las cantidades que usted va a pagar al contratista o al concesionario antes de la licitación. Y ese es su valor estimado del contrato. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted suma toda esa corriente de pagos que tiene usted que hacer al concesionario, pues puede ser que resulte en el contrato concesional, cualquier contrato concesional de cualquier obra un poquito importante, por supuesto por encima de los 5 millones de euros. Si usted supera el umbral de los 5 millones, tiene que estar sujeto a regulación armonizada. Y al estar sujeto a regulación armonizada, tiene usted que hacer toda la normativa de la Unión, de publicarlo en el boletín y tener en cuenta toda la problemática que eso pueda tener a través de la Unión Económica y Monetaria. Dice el artículo 57, lo hemos sacado, que las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines y objetos de la actividad. Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obra pública podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad. Les pongo estas cosas porque evidentemente hay que darle mucha importancia. Miren, los grupos constructores lo que hacen para delimitar la posible responsabilidad que pueda tener
podría decir un contratista, lo que hacen es crear una sociedad exclusivamente concesionaria, sociedad vehículo concesionaria. ¿Por qué lo hacen así? Pues mire usted, entre otras cosas, porque si hubiera algún problema con la concesión administrativa y hubiera cualquier responsabilidad de cualquier tipo, una de las penalizaciones que puede tener un concesionario es que se le prohíba el contratar con las administraciones públicas durante un año. Es una de las penalizaciones que tiene. Pues muy bien, si evidentemente se constituye una sociedad concesionaria de tal manera que lógicamente este tema se explote o se ejecute el contrato con esta sociedad concesionaria, la responsabilidad queda limitada a la sociedad concesionaria. Y lo que también permite nuestra legislación a través del 57.2 es que esa sociedad concesionaria se constituya después si es adjudicataria. Y entonces normalmente lo que se presenta es un proyecto de sociedad concesionaria, pero no hay por qué formarlo antes de ser adjudicatario. Si usted no es adjudicatario, pues evidentemente se le evita ese gasto. Yo creo que en el 101% de las concesiones administrativas normalmente se constituye una sociedad que se ajusta a determinados tipos de sociedades para poder realizar el contrato cuando se adjudica correspondientemente. Mire usted, las exigencias de garantía en una concesión administrativa es el 5% del valor estimado del contrato. En las concesiones administrativas, si duran 20, 25 años o 30, concesión administrativa de obra, imagínese lo que es el 5%, la cantidad tan fuerte que es el 5%. Lógicamente, es un tema que también presenta unas grandes dificultades. Y aquí los órganos de contratación muchas veces, por facilitar la competencia, porque no todo el mundo, por ejemplo, o no todas las sociedades, o no todas las que se pudieran constituir, por ejemplo, en una concesión de una depuradora de aguas residuales, pues limita usted mucho cuando exige el 5% de todo el valor estimado del contrato, que es la corriente, llamémosle, de pagos al contratista durante los 20 o 25 años. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si usted pide el 5% de esa cantidad, pues lógicamente es un tema de cierta dificultad. Y además es excluido el valor añadido, que es sobre el propio pago sin tener en cuenta el IVA correspondiente. Se ha adoptado en los pliegos de cláusula administrativa debidamente justificado que muchas veces se baja ese 5% y se baja una cantidad determinada sobre la garantía correspondiente. Miren, el tema ha sido un enemigo acérrimo del tema de las garantías, porque es que prácticamente en mi vida profesional nada más que he visto ejecutar una garantía. No he visto más. No es un tema normalmente de ejecución de garantías. Si evidentemente una concesión administrativa va mal y lógicamente tiene problemas, los perjuicios económicos están muy por encima los perjuicios económicos que se originan al órgano concedente están muy por encima del 5%. Dice el apartado 1, a continuación, que se puede reducir la garantía correspondiente. Yo soy partidario de que para facilitar la competencia, inicialmente se puede reducir la garantía correspondiente. También es verdad que en este caso, la recíproca. Vamos a hablar también en las concesiones administrativas, al igual que se hacen los contratos de obra, vamos a hablar de ofertas anormales, anormalmente bajas. Miren, para que lo entiendan, en los contratos de obra, las ofertas anormales pues son aquellas con una determinada ley que cumplen con el artículo normalmente 85 del reglamento, creo recordar, 85 era. Que era aquel que si se presenta un solamente contratista, la baja es el 25%, si se presentan dos, la desviación 20% de las ofertas, pero no las bajas, que no es lo mismo que ofertas. La oferta tiene, si evidentemente está por debajo del 25%, es oferta normal. Si se presentan dos, la regla del 20%, y luego se presentan tres, hay que hacer una media, y si de la media hay una cierta dispersión, se produce la oferta anormal. Eso rigen los contratos de obra. Yo, para su conocimiento y mi experiencia, he manejado muchas obras, pero muchísimas. Entonces ya le digo que dirigir, más que nada, a través del puesto en la Administración General del Estado, y sobre todo antes del año 82, que estaba en el Instituto Nacional de Urbanización, y evidentemente llevábamos obras en toda España, obras de urbanización. Igual que llevé en obras de carreteras cuando estuve en la Dirección General de Carreteras. Y desde luego la experiencia que saqué es que si yo tuve incidentes con obras,
Normalmente las ofertas anormales no tuve casi ningún incidente, en absoluto. No tuve ningún incidente. Y en alguna ocasión algún contratista se presentó en mi despacho y me dijo, mire usted, señor ingeniero, yo no le voy a justificar la oferta que he hecho en la obra, solamente decirle que quiero trabajar con ustedes. Y al querer trabajar con ustedes, evidentemente me produce pues un gasto que voy a ver si lo asumo. Si tenía medios de financiación y me los demostró que los tenía medios de financiación, allá él sí perdía. Y evidentemente cumplió con la obra, en aquel caso concreto, y no pasó absolutamente nada. Luego muchas veces, cuando una oferta está al tipo, es mucho más peligrosa que a lo mejor una oferta normal, mucho más. Que evidentemente cuando se produce una oferta normal nos va a dar la tabarra. Por supuesto que nos la va a dar. ¿Por qué? Porque evidentemente a lo mejor va un poquito apretado. Pero muchas veces lo tienen en cuenta los contratistas de obra, estoy refiriendo al contrato de obra, y lo tienen en cuenta de tal manera que a lo mejor produce una disminución de gastos generales o produce una disminución de otros gastos de otro tipo, y además hay una regla que muchos de ustedes la conocerán. Un contratista pierde menos trabajando, perdiendo que sin trabajar. ¿Por qué? Porque lógicamente no trabajando se le pueden marchar sus equipos, se puede mantener la empresa y le puede tener un coste bastante elevado. Luego todas esas variables muchas veces habría que tenerlas en cuenta a la hora de la consideración correspondiente en juzgar si una oferta está anormal y excluirlo, por lo tanto, porque puede tener una justificación más bien económica que técnica y que lógicamente puede producir pues un cierto perjuicio al contratista que le quitamos del medio precisamente porque las reglas de cálculo de la oferta normal cumple con esas circunstancias y evidentemente está justificado. En los contratos concesionales una oferta anormal hay que definirla, porque no define nada nuestra legislación ni nuestro ordenamiento en qué se considerará una oferta anormal. Y fíjense, y párense un poquito a reflexionar, si yo tuviera que licitar un polideportivo, por ejemplo, un polideportivo, y tengo 27 actividades, y de las 27 actividades tengo 27 tarifas, y de las 27 tarifas a su vez tengo, en fin, la revisión de las tarifas, y entonces el alcalde tiene que sacar a licitación ese polideportivo y tiene primero la obra del polideportivo, que bueno, se puede hacer el proyecto y echar a andar con ello, pero después que en la explotación tengo lógicamente pues 27 actividades, pero no solamente tengo 27 actividades, sino que además puede ser que de aquí a 2 años tenga otras 2 actividades nuevas y tenga que modificar el contrato, y al cabo de 2 o 3 años tenga otra vez que modificarlo porque voy a hacer otras actividades totalmente nuevas y tenga que volver a modificar el contrato. ¿Qué me pasa con todos esos temas? Que lo tengo que tener en cuenta. Y desde luego, si usted construye un pliego de cláusulas administrativas que tenga en cuenta toda esta circunstancia, verá usted cómo los temas funcionarán de forma automática y no tendrá usted ningún conflicto. Entonces, ahí, por ejemplo, los polideportivos, en las concesiones administrativas, nosotros trabajamos con unas variables que son lo que llamamos tarifas centro de gravedad. Y esas tarifas centro de gravedad, ¿qué ocurre? Que son ni más ni menos que la representación, llamémosle económica, de todo el conjunto de las tarifas. De tal manera que si mañana se produce una actividad nueva, se tiene que meter esa actividad nueva con sus tarifas dentro de la tarifa centro de gravedad y la tarifa centro de gravedad quedar totalmente al margen y que evidentemente no varíe.